Bienvenidos una vez más a Coordenada, nuestro espacio de opinión y análisis, un espacio para saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Soy Michel Maya, tengo el gusto de dirigir y conducir este espacio, un espacio que busca darle altoparlante sonido a nuevas voces, a nuevas visiones, para interpretar, entender y crear una opinión propia sobre nuestra realidad. Coordenada es posible gracias a nuestros patrocinadores, a Interdrogas, Droguería Naturista, a Pupi Producciones, a la firma de consultoría política City Publics, a Interópticas y a Luxury ID. Nuestro tema de la semana es un tema candente que se supone que se debió haber definido y votado el pasado jueves, pero por una decisión de la mesa directiva del Senado de la República o del Congreso, pero especialmente del Senado, decidieron aplazar la elección para el próximo lunes festivo. Estamos hablando de la elección de Contralor General de la República de Colombia. Según el artículo 267 de la Constitución Política, define lo siguiente: el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejercerá de forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley. Digamos que esto es como lo más general para entender qué hace la Contraloría. Palabras más, palabras menos, la Contraloría se encarga de verificar cómo se manejan los recursos públicos, el dinero. Y también tiene un ala importante, y es que no solamente son los dineros, son todos los recursos públicos, todos los recursos públicos. Ahí también se incluyen los recursos medioambientales. Todavía no alcanzamos a tener un desarrollo en Colombia donde hablemos de servicios ecosistémicos, pero la Contraloría también tiene una función de control ambiental. Como lo dice la Constitución, es un control que se hace a posteriori. ¿Qué significa? Después de que han sucedido las cosas, ahí es cuando entra a hacer este control. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno, es decir, la Cámara y el Senado. Los dos votan al mismo tiempo y se debe elegir por mayoría absoluta en el primer mes de sesiones para un periodo igual al del presidente de la República. La lista de elegibles es conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. No podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo del Contralor que haya sido elegido. Los requisitos básicos son los siguientes: ser colombiano de nacimiento y con ciudadanía en ejercicio. 2. Tener más de 35 años de edad. 3. Tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor a 5 años y acreditar las calidades adicionales que exige la ley. No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado un cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a penas de prisión por delitos comunes. En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal respecto de los candidatos. Hay unos elementos que lo modificó el acto legislativo número 2 del 2015. Según una resolución que sacó el Congreso en el mes de julio, una el 18 y otra el 19 de julio, la resolución 007 y la 008, hicieron unos cambiecitos que permitieron que un familiar de una actual senadora pudiese participar. Estamos hablando del caso del doctor Latorre. Con este panorama y con 10 candidatos que finalmente fueron los que se eligieron después de un proceso de selección, de unos exámenes y demás, el Congreso finalmente, con una mesa de selección con personajes de todos los partidos de Cámara y Senado, definieron finalmente 10 candidatos. Rápidamente, ¿quiénes son esos 10 candidatos? Primero, José Omara. Segundo, el conservador, ex magistrado vallecaucano, Wilson Ruiz. José Félix Latorre, que se conoce como Pepe Latorre, el candidato del Uribismo, que estuvo en la Federación Nacional de Ganaderos, en Fedegan, y que ha estado en otros órganos de control. Marco Velilla, cercano al ex procurador Ordóñez. Alonso Pío Fernández Angarita, ex gobernador encargado y abogado de la Sergio Arboleda. Gilberto Rondón, que dicen que es o era el candidato de César Gaviria, un boyacense, abogado de la Universidad Católica. José Joaquín Plata, que dicen que es cercano al Tuerto Gil. Carlos Felipe Córdoba es
ex auditor, un hombre joven, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, que tiene una carrera en lo público muy aventajada, muy joven, fue secretario de gobierno de Pereira y bueno, ha tenido un desarrollo muy interesante, emparentado además con la hija de Omar Yepes. Julio César Cárdenas, que dicen que es el candidato de la Contraloría. Marixa Quintero, es la única mujer dentro de estos 10. Y estos son los 10 preseleccionados. Este es el panorama. Políticamente se habla de unos avances específicos, pero con ese panorama lo que queremos es tener hoy una discusión con nuestro panel permanente. Con Carlos Manuel Mendoza Latorre, asesor político, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la misma universidad de Felipe Córdoba, de la Universidad Externada de Colombia, experto en asuntos sociales y en asuntos políticos. También nos acompaña en nuestro panel permanente Nicolás Suárez, ex candidato a la Asamblea del Valle del Cauca, asesor político, asesor jurídico. Y con ellos vamos a estar hablando hoy precisamente sobre este tema, la elección de Contralor. Vamos a abordar 3 puntos específicos. ¿Qué está pasando en la elección? ¿Cuál es el panorama político? Y también poder entender qué es la Contraloría y cuál sería en el mundo ideal el mejor mecanismo para elegir quién va a controlar a quienes controlan los recursos públicos. Carlos, ¿cuál es el panorama actual con la elección de Contralor? Bueno, hay un duelo de varios titanes. Están los expresidentes Gaviria, cercano al Partido Liberal, a un sector también del Partido de la U. Está, por supuesto, el expresidente Uribe, que es el líder natural del Centro Democrático. Y está el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que tiene hoy 17 congresistas de su partido. Y de alguna manera es un duelo de figuración y un duelo de posicionamiento político de quién va a ejercer la Contraloría y lo que eso incide tanto al control del gobierno que acaba de arrancar del presidente Iván Duque, como al control que se va a ejercer potencialmente tras las elecciones locales del año 2019. Entonces, esta elección no solamente tiene que ver con el control que se va a ejercer al gobierno nacional, sino con toda la estructura que maneja la Contraloría, que tiene alrededor de 4.000 cargos, de los cuales más de un 90-95% son cargos de carrera administrativa y hay un porcentaje importante, alrededor de 127 que son cargos de libre nombramiento o remoción. Entonces, naturalmente es un duelo político. ¿Y cuántas Contralorías territoriales hay? Buena pregunta. Por lo menos la mayoría de departamentos tienen contralorías, de los 32 departamentos nacionales tienen contralorías. Hay algunas que son delegadas, dependiendo pues las que pueden incluir algunos departamentos, pero estamos hablando de un aparataje burocrático que uno también plantearía, tiene una lógica organizacional de defensa propia, es decir, las contralorías, para nadie es un secreto que tienen una lógica organizacional burocrática, que tienen una función política de control al ejercicio de gobierno y que muchas veces ha cuestionado también su capacidad de llegar a coadministrar. Hay un cambio muy importante que introdujo la Carta Política del 91. Antes del año 91 las contralorías eran una función más preventiva, de alguna manera de un control propio, y a raíz del 91 se volvió mucho más reactiva, precisamente porque no puede coadministrar, y sancionatoria. Esto, digamos, da lugar a la capacidad de poder político real que tiene la Contraloría, es qué investiga y qué no investiga. Si uno lo compara, por ejemplo, con el modelo de los Estados Unidos, el Congreso, que tiene la capacidad de iniciar investigaciones fiscales sobre el desempeño fiscal a través de 12 grandes seccionales en los Estados Unidos, el Congreso es autónomo y también la Contraloría autónoma para solicitar investigaciones. Aquí, cuando se vuelve el control reactivo a las administraciones, a la ejecución de los presupuestos y de los contratos públicos, pues hay un poder muy grande que es el que tiene la Contraloría de qué investiga y qué no investiga. Y de alguna manera ese es un factor de gobernabilidad que incide directamente en el futuro del próximo gobierno y de los próximos gobiernos locales. Nicolás, ¿cuál es esa pelea de titanes de la que nos habla Carlos? Pues sin duda alguna la pelea ha estado determinada no solo por el contexto político actual, sino por la reforma que se hizo a la norma para elegir Contralor, la ley de este año, la 1904, que tenía como el espíritu el mérito. Antes el Contralor se elegía a mera discreción del Congreso, y el Congreso, para tratar de legitimarse, tramita una ley diciendo que la elección de Contralor a partir de este año iba a ser basada en el mérito, y hacen una ley desarrollando todo un concurso de méritos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque esta pelea de titanes se empezó a ver marcada cuando, usando el poder que tenían en la mesa directiva del Congreso, el Uribismo, sacan una nueva resolución cambiando las reglas de juego iniciales, porque su candidato, bajo las reglas de juego iniciales, quedaba eliminado del juego. Entonces, cuando se ve que el uribismo
está dispuesto absolutamente a hacer todo lo que está a su alcance para lograr que Pepe Laforí sea Contralor de la República, entonces empiezan a salir los otros grandes actores que ya nombraba Carlos, como el expresidente César Gaviria, como el ex senador, ex ministro, ex vicepresidente, casi presidente Germán Vargas Lleras, a tratar de entrar dentro de ese juego para evitar o ser parte del juego del Centro Democrático o lograr una oposición seria para que el Centro Democrático no se quede con todo. Porque, como explicaba Carlos, después de 1991 la Contraloría tiene mucho poder. Aquí vale la pena citar las palabras del Contralor saliente en su discurso ante el Congreso, que decía: esta elección es muy importante porque en Colombia se está descubriendo que nos están robando todo. Y en realidad, más allá de la Fiscalía, más allá de las Cortes, más allá de la Procuraduría, la institución que tiene acciones inmediatas y victorias tempranas respecto a la corrupción, sin duda alguna es la Contraloría. Porque a través de la responsabilidad fiscal es mucho más fácil probar un desfalco que un delito. Entonces, en ese sentido es donde todos estos juegos, estos titanes han entrado a no permitir que el uribismo se quede con todo, y entonces ya anunciaron la cumbre de expresidentes de Gaviria, Pastrana y Uribe, que se dice que uno de los temas puntuales va a ser la elección de Contralor. Y cada uno sale y dice, entonces aquí vemos que dejan por fuera a Germán Vargas Lleras. Y entonces sale Rodrigo Lara a poner ciertos palos en la rueda, a denunciar un cambio en reglas de juego, como para tratar de presionar un poco dentro de ese juego político para que el uribismo no se vaya a quedar sin ninguna negociación y sin ningún acuerdo con esta Contraloría, porque como va el tema, lo van a imponer. Pues, ¿Quién lo va a imponer? No podríamos decir que la bancada de gobierno como tal, porque la bancada de gobierno tiene estos actores, tiene al Partido Liberal, tiene a Cambio Radical, pero liderados por el Centro Democrático, se hace el tema del cambio de reglas de juego para salvar la candidatura de Pepe Laforí cuando sacan la resolución 009, derogando la resolución 007, y el cambio puntual fue que la resolución 007 planteaba que había que sacar más de 75 puntos en el examen de la UIS, de lo contrario quedaba uno eliminado. La resolución 009, que sale posterior a la inscripción de los candidatos, lo rebaja a 60 puntos. Y la calificación de Pepe Laforí estuvo entre 60 y 75 puntos. Entonces, a partir de aquí es donde uno ve que el Centro Democrático, utilizando su poder político al tener la presidencia de la República y tener la bancada más mayoritaria en el Senado, está imponiendo a los otros su juego. Y vamos con Pepe Laforí y así. Y ahí es cuando ya reaccionan estos otros titanes para entrar dentro de esa negociación y que no sea una imposición, sino un gran acuerdo político entre las fuerzas, tener un contralor que les cuide la espalda a todos y que les garantice la participación a todos dentro de esa gran nómina que es la Contraloría General de la República que explicó Carlos. Carlos, ¿por qué se dice, digamos que es lo que se escucha en los corrillos, de los 10 finalistas preseleccionados por la Comisión Accidental de 22 congresistas de todos los partidos de Cámara y Senado que hicieron esta selección? ¿Por qué se dice que hoy la discusión se cierra básicamente a Laforí, a José Omeara, a Felipe Córdoba y a Wilson Ruiz? ¿Por qué de 10 ahora se habla solamente de 4? ¿Qué está pasando? Algo muy interesante es incorporar un proceso meritocrático a una decisión que es de carácter político, con lo que ha planteado Nicolás de la modificación de la resolución que planteó seguramente el Centro Democrático para favorecer la inclusión en esa lista de José Félix Laforí, pues evidencia eso. Es decir, en un proceso meritocrático pueden llegar los mejores, pero no que tengan una capacidad política previa. Dentro de esos 10 seleccionados, cuando ya se empieza a hablar de unos finalistas, coincide que son personas que están involucradas con el quehacer político, que tienen unos padrinazgos políticos, que han participado en el ejercicio público. Fácilmente desconozco el número 9, el número 10 son personas que seguramente pueden ganar un examen y desde el punto de vista del mundillo político del Congreso serían personas que desconocen el funcionamiento y que no serían garantes absolutamente de protección a ningún partido político, a ningún grupo, a ninguna casta. Entonces, cuando ya hablamos de una preselección, es evidente que el vehículo del mecanismo meritocrático simplemente es un esfuerzo alrededor de todo el debate en el imaginario nacional de lo que es la anticorrupción como una forma de consentir a la galería, a las audiencias, de que hay un proceso de selección objetivo de alguna manera, precisamente para entregar un cargo de la naturaleza a la Contraloría, que tiene una función primordial de garantizar pues naturalmente la transparencia en el ejercicio y ejecución de los recursos públicos. Y nos encontramos que esa preelección lo que está diciendo es: el Congreso solamente quiere jugar con
aquellos jugadores que tienen una incidencia política y que tienen un padrinazgo político y que llegan y que pueden llegar a saber qué tienen que hacer. ¿Qué implica ese padrinazgo? ¿Qué significa? Ese padrinazgo naturalmente altera la naturaleza de un cargo que pretende ser absolutamente objetivo en la discrecionalidad que de alguna manera tiene la Contraloría cuando hace investigaciones fiscales. Porque digamos, cuando hablamos de una gran Contraloría, miles, cientos de entidades públicas en el país que ejecutan recursos públicos, pues la capacidad de la Contraloría como entidad termina siendo mínima frente al número exorbitante de contrataciones públicas. Entonces termina siendo también selectivo qué se investiga y qué no se investiga. Uno podría, digamos, mirar cuáles son los casos de la Contraloría de los últimos años en donde se han pronunciado y son las grandes investigaciones, los grandes desfalcos. O sea, cuando hay involucrados grandes presupuestos. ¿Qué ocurre cuando hay pequeños presupuestos? Ahí uno plantearía, o no hay una capacidad organizacional, una capacidad operativa real de controlar absolutamente todos los procesos contractuales que involucren naturalmente pues una erogación de gasto público en el país, y por tanto hay que priorizar. ¿Quién ejerce esa priorización? Esa es la decisión política que tienen los contralores, y Nicolás, es por eso esa pretensión de tener unos jugadores políticos a cargo de la vigilancia fiscal en el país. Nicolás, hasta este momento en el que estamos en vivo, a través de Facebook Live, de Twitter, de YouTube, en Coordenada, Opinión y Análisis, tenemos lo siguiente: el Partido Conservador definió como su candidato oficial en bancada a Wilson Ruiz. El Centro Democrático ha hablado de su candidato como José Félix Laforí. El Partido de la U y el Partido Liberal ya definieron que su candidato es Felipe Córdoba. Y ahí va la discusión. Al mover la fecha de elección de jueves a lunes, pues puede pasar mil cosas entre viernes, sábado, domingo o inclusive el mismo lunes, ¿no? Inclusive en algunos corrillos se decía que el presidente Duque no le gustaba el tema de la Laforí, no solamente por el cambio en la normatividad y todo el ruido que ha generado esto, porque claramente es antipático, y además de antipático genera un tufillo de ilegalidad, de poca transparencia, más aún cuando la Constitución es clara en decir que en las postulaciones o en la elección no pueden intervenir personas dentro que tengan grados de consanguinidad hasta cuarto grado, afinidad segundo y primero civil o legal. Quiere decir que en el caso, por ejemplo, de la senadora María Fernanda Cabal, pues claramente ya no podría participar, se tendría que aislar. Y uno diría, pues si se aísla, pues es suficiente, ¿no? Pero queda esa sensación. Entonces decían que el presidente Duque no le gustaba el tema de la Laforí, pero Felipe Córdoba no es el candidato del uribismo, ni el presidente Uribe. Entonces, la pregunta es, especulando, ¿qué creen que pueda pasar? ¿Qué creen que se pueda estar moviendo? ¿Qué hay de fondo? ¿Será que el Congreso le va a entregar al gobierno, sin que el gobierno les haya entregado ministerios o cargos importantes, como si lo hizo Santos en su momento? Santos armó una gran coalición donde prácticamente las bancadas todas tenían ministerios, y a cambio el Congreso le entregó la elección del Contralor. Sí, el Contralor lo puso Santos la vez pasada. En esta ocasión no tenemos eso. ¿Será que el Congreso le va a entregar la elección de Contralor al gobierno, o el Congreso se va a quedar con esa discrecionalidad de elegir ellos un Contralor de ellos, del Congreso, que le responda al Congreso? Probablemente que pueda tener el visto bueno en el gobierno, pero del Congreso, porque cuando uno ve a la bancada del partido de la U y del Partido Liberal cerrando filas, diciendo nosotros nos vamos con Felipe Córdoba, hay una señal muy fuerte, porque se necesitan tres partidos, básicamente, tres partidos en bancada unánimes que definan quién va a ser el Contralor, y con eso ya logran poder tener la mayoría absoluta. ¿Cómo ves la cosa, Nicolás? Pues sin duda alguna, yo creo que para analizar este momento es importante analizar cuando estaban en la elección del presidente del Senado, que el partido de la U, Conjunto Cambio Radical y algunos liberales hicieron un pronunciamiento igual. Vamos a promover nuestro propio presidente, que era la lógica de empezar a presionar al gobierno Duque. En ese momento se termina eligiendo el senador Macías, ellos terminan cediendo, se habló de que ya se habían llegado a los acuerdos suficientes, porque yo me acuerdo de que fueron muy radicales, sobre todo los senadores del partido de la U, en decir que no iban a acompañar esa candidatura porque el gobierno no les había dado representatividad. En menos de un mes nos encontramos nuevamente ante el mismo argumento. Aquí vemos que hay dos cosas. Puede que en realidad el presidente Duque esté cumpliendo su promesa de que no va a haber mermelada para el Congreso de la República.
Y en ese sentido, si en realidad esto es cierto, sin duda alguna, el partido de la U y el Partido Liberal van a seguir en bloque porque ya se dieron una vez con la elección del presidente del Senado. Nuevamente se vuelven a unir, vuelven a hacer la misma presión, siguen sin la representatividad suficiente porque no tuvieron ningún ministro representativo y ahorita que ya se empieza a desprender el resto de la burocracia, pues un ministro equivale en las lógicas burocráticas a muchos funcionarios o a entidades descentralizadas, a varias entidades descentralizadas. Entonces yo creo que en ese sentido es donde estos dos partidos están centrando la negociación. Entonces, si el presidente Duque se mantiene en la misma posición y no les da representatividad dentro del gobierno, ellos van a seguir en su bloque. Y ahí ya entra a jugar el tema de cambio radical. Empieza a ver hacia dónde, aquí se vuelve muy importante ese tema de los 25, 26 senadores, sin sumar el resto del Congreso en pleno de la oposición. Porque recuerden que la oposición en este momento tiene aproximadamente el 30% del Congreso y en un escenario de una división de elección de Contralor se puede estar eligiendo un Contralor con muy pocos votos y en ese sentido le podría alcanzar a ellos con ese acuerdo de la U liberal y eso es lo que tiene que estar pensando no el presidente Duque, porque el presidente Duque daría un excelente mensaje a la ciudadanía si se elige un Contralor que no sea del Centro Democrático. Eso es lo que tiene que tener pensando en estos momentos a Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es el que está en estos momentos en ese juego de vamos a llegar a imponer, vamos a llegar a gobernar con lo nuestro, vamos a llegar a apoderarnos de todo eso que perdimos durante 8 años y en estos momentos tiene la bancada, que fue la reflexión que yo hice aquí el programa pasado, que el juego de poder del Centro Democrático estábamos en manos de los políticos tradicionales, de los ñoños, de las máquinas liberales y de cambio radical. Y esto vuelve a darnos ese panorama. Entonces yo creo que a la fecha de hoy, los que tienen el sartén por el mango en estos momentos para exigir la mermelada o la representatividad es el partido de la U y el Partido Liberal. En un escenario de división, yo no creo que ellos pierdan, porque ¿qué van a perder si no están en el gobierno? O sea, estas bancadas no se declararon en independencia, sino que se declararon en gobierno y no son parte del gobierno. Entonces, ¿qué pueden perder? Tener Contralor amigo, seguramente sería un triunfo, y darle un golpe a la bancada del Centro Democrático, porque el presidente Duque saldría ganando. Si Pepe Loforí no es Contralor, en la opinión pública, el presidente Duque sale con puntos positivos desde mi punto de vista. Yo coincido en dos elementos. Uno es que la falta de representatividad que pueden tener en ese momento el Partido Liberal lo pueden compensar ganando naturalmente la Contraloría, porque finalmente el gobierno no se ha manifestado en representatividad de los ministerios y todavía es cierto, que es interesante, hay una cantidad de cargos importantes de nación que no han sido entregados. En parte, uno podría especular esperando las decisiones que implican este nuevo Contralor. Lo segundo es una aparente tensión que puede existir que digamos quedó evidenciada, yo también lo sustenté en algún programa anterior, tras el discurso de Ernesto Macías como presidente del Congreso frente al discurso del presidente Duque, una aparente tensión entre si el mensaje es decirle al presidente Duque qué es lo que tiene que hacer, que es un sector mucho más fuerte, mucho más reaccionario del Centro Democrático y que de alguna manera tenía como representante a José Félix Laforí como Contralor, y ahí es donde el presidente Duque abiertamente, si quizá no lo va a decir o no lo quiera decir, le convendría mucho más tener un Contralor que no sea del Centro Democrático y que pueda ser un garante también de mayor independencia frente al gobierno. Diferente a si es un Contralor del Centro Democrático, en donde aparentemente sería una concentración de poder tanto de la presidencia como del organismo de control, pero también paradójicamente le daría un potencial dolor de cabeza que un sector mucho más reaccionario del Centro Democrático controle al mismo gobierno, porque será una pérdida potencial de maniobra y de gobernabilidad del presidente Duque. Entonces, naturalmente, estamos viendo como dos juegos, el tema de representatividad y naturalmente una aparente tensión donde seguramente el presidente Duque le convendría mucho más tener a alguien diferente a José Félix Laforí. Lo que pasa es que no se le puede notar porque se le está midiendo que debe apoyar a su partido. ¿Por qué le convendría tener a alguien que no sea un uribista pura sangre? Por el riesgo que significa las potenciales... Yo he insistido que la labor de un presidente es construir un legado independiente del Centro Democrático, independiente del partido que lo apoyó. ¿Ustedes creen que al presidente Duque le interesa que lo controlen? ¿Eso es lo que están diciendo? A ningún presidente le interesa que lo controlen, pero... Entonces... ¿qué ocurriría si un pura sangre del Centro Democrático controla al presidente? Digamos, la capacidad que tendría el presidente Duque es el control para sobre el presidente Duque. Ese es un ángulo precisamente de si el mismo Contralor aparentemente
le Además de rinde pura cuentas sangre, es al pura presidente sangre. Uribe y no al presidente Duque, pues estamos hablando que el presidente Duque tendría una menor maniobra para hacer las reformas, si no sabemos qué reformas hacer, pero en qué momento podría apartarse en ciertos postulados, si quizá del centro democrático, y hacer unas reformas diferentes. Seguramente otro contralor apoyado por otros partidos de alguna manera rompería esa aparente coalición que rodea al presidente Duque, teniendo al Partido Liberal, al Partido de la U. Es una manera también de consentir unos sectores que fueron afines al gobierno santista y que seguramente, como lo han manifestado en las diferentes apreciaciones públicas los congresistas del Centro Democrático, son tratados de traidores, de que son santistas, que no deberían estar con el presidente Duque. El presidente Duque de alguna manera quisiera tener y le convendría un mayor margen de independencia para poder gobernar mucho más tranquilo. No significa que un controlador amigo o no amigo lo haga, pero el mensaje que se enviaría ante la opinión pública y ante el mundo político es que el Centro Democrático no va a dominar todos los espacios y que el presidente Duque tendría una maniobra. ¿Y eso es deseable? Yo aquí veo que por el momento no hay aplanadora parlamentaria en favor del gobierno como se anunció aquí cuando salió Gaviria, Pastrana y Uribe a apoyarlo en segunda vuelta y todos los partidos tradicionales. Todo el mundo pensó que ya estaba listo el negocio en el Congreso. Y es claro que no está listo y yo no sé qué hayan acordado para el tema de la representatividad en el gobierno, pero no está listo eso. Y aquí yo creo que la pregunta clave en este sentido es ¿quién va a ser o quién es el dueño de la mermelada en el gobierno actual? Porque es claro que la oposición en estos momentos del Partido de la U y del Partido Liberal en el tema de Contralor se dimite dándole representatividad en el Congreso. Pero si el presidente actual no está interesado en dar esa representatividad y entrar en esa negociación, no va a pasar nada y va a quedar fraccionado el tema en el Parlamento de que no controla todos los partidos de gobierno que se han declarado en algo tan simple y tan complejo a la vez como una elección. O sea, el presidente Duque no tiene unanimidad en la elección a Contralor dentro de los partidos de gobierno, de los que se declararon de gobierno. Perdóname, pero perdóname un segundito porque estoy viendo algo que no tenía presente. Publicado por El Espectador a las 2 de la tarde del jueves 16 de agosto. Después de una reunión con el presidente Iván Duque y ante la realidad que presenta el apoyo oficial del Partido de la U y de Cambio Radical a Felipe Córdoba empieza a separarse del grupo de los más opcionados. El titular es: todos los caminos conducen a Carlos Felipe Córdoba. Y aquí hay un tuit del senador vallecaucano Roy Leonardo Barreras. Decisión sobre Felipe Córdoba es el triunfo de la moderación sobre el radicalismo. Es buena para el país, es buena para sectores independientes que tendrán garantías y su independencia. Es lo mejor para el nuevo gobierno del presidente Duque, fue lo que escribió el senador Roy Barreras. Por esa reunión, Felipe Córdoba tenía reunión con el partido Alianza Verde, precisamente para presentar su candidatura. No llegó nunca a la reunión del Partido Alianza Verde, y por esa razón la representante de la Cámara del Valle del Cauca, Catalina Ortiz, colocó un tuit donde Catalina Ortiz dice lo siguiente: lamentable que Pipe Córdoba no hubiese atendido cita con el Partido Verde Colombia y la ciudadanía. Había muchas preguntas. Si es así de candidato, ¿cómo sería de Contralor? ¿Qué hay de las acusaciones a Sergio Fajardo? Fiscalizar sin competencia y evidencia. Y esto lo digo básicamente porque, claro, imagínense tener el apoyo de Cambio Radical, ya más el Partido de la U, más el Partido Liberal, pues claramente era mucho más importante en términos políticos y reales ir a la reunión de Cambio Radical que la del Verde. Ahora, el viernes se van a reunir con el Verde los fajardistas, y por eso hemos visto a Catalina Ortiz y a Iván Marulanda, senador fajardista, que hace parte del Verde, molestos por un informe que publicó Felipe Córdoba, que fue utilizado en campaña para indicar que para dar la sensación de que Sergio Fajardo malgastaba el dinero en publicidad en su gobernación, cosa que después fue desestimada, más que desmentida, desestimada. Se demostró que todo estaba en orden, pero esto lo planteo ¿por qué? Porque hay una discusión permanente. Inclusive la revista Semana sacó un titular diciendo que el Partido Verde no quiso sentarse a escuchar a José Félix Laforí, solamente a los 5 primeros mejor calificados. Catalina Ortiz también ha dicho que eso es básicamente porque es un tema de meritocracia y que se escogieron a los 5 mejores y punto. Pero digo esto básicamente por lo siguiente: con esta información que publica El Espectador, con el apoyo ya del Partido de la U, del Partido Conservador y de Cambio Radical, faltaría un partido minoritario, y con eso ya pueden tener prácticamente la mayoría absoluta. Es decir, si las FARC llegaran a votar por Felipe Córdoba, ya liberales,
Cambio Radical, más las FARC, ahí están. Con esa sumatoria, pues ya vemos a un Felipe Córdoba a hoy, pues prácticamente ya Contralor. Un hombre además que viene de cerca de Cambio Radical. Estuvo en las bases uribistas desde el año 2002. Claro, que además por familiaridad, por su esposa, también tiene una cercanía con el Partido Conservador. Entonces, se podrían dar sorpresas. ¿Sería posible que la oposición y el establecimiento, porque el partido de la U, el Partido Liberal y el Cambio Radical son el establecimiento, o sea, son los políticos tradicionales, terminen unidos eligiendo un contralor en contravía del gobierno? Yo creería que por lo menos en las prácticas, modos de actuar de un tipo como Gustavo Petro es posible. O sea, yo veo hoy o mañana... ¿A qué te refieres con las prácticas de Gustavo Petro? No, de que muchas veces Gustavo Petro cae en un pragmatismo con tal de debilitar a su opositor, a su enemigo. Y en este caso, dentro de los enemigos de mis enemigos son amigos míos. Son mis amigos. Exactamente. Entonces, en este caso... Y además es que no se puede olvidar lo que representa José Félix Loforí para la oposición. O sea, José Félix Loforí es el principal opositor a la restitución de tierras. Al acuerdo de paz. En Fedegan hace unos planteamientos totalmente radicales y dentro de este pragmatismo que ha dejado ver Gustavo Petro dentro de su discurso cuando le ofrece por Twitter acuerdos al presidente Duque para sacar adelante ciertos temas, a mí no me sorprendería que la lista de los decentes, que son tres senadores, anuncien al último día su voto por Felipe Córdoba. O las FARC. Con el argumento de evitar que llegue José Félix Loforí, una persona que ha tenido investigaciones por vínculos con fuerzas paramilitares, que ha sido opositor rotundo a la restitución de tierras, que ha sido opositor rotundo al proceso de paz. Muchas cosas del proceso de paz, de la implementación del proceso de paz, de capacitación, de promoción y de generar nuevas veedurías y todo está a cargo de la Contraloría. Entonces ellos tienen el discurso y el argumento perfecto para hacer esta alianza con el establecimiento para evitar que un opositor al proceso de paz llegue al Congreso, llegue a la Contraloría. Pero permítame te hago una pregunta, Carlos. Uno no entendería cómo un partido, un gobierno y unos personajes tan estratégicos que cada paso que da nos han demostrado históricamente que son medidos, impulsar la candidatura de Laforí, cambiar la resolución para poderlo meter. ¿Será que todo esto hace parte de una estrategia para tener un candidato que lo pudiesen quemar e impulsar a otro que no tuviese tanto rechazo? ¿O simplemente, pues como dice el adagio, los médicos también se mueren? Yo creo que es una provocación evidente, digamos, la resolución que modifica un mecanismo mucho más meritocrático de evaluación de los primeros puntajes, que pareciera un acto de fuerza valiéndose del instrumento legal de las resoluciones del Congreso, pues creería que sí es un proceder, una conducta que sería cuestionable desde el punto de vista de la ética, de lo que significa que un partido quiere sí o sí tener un candidato así incumpla los procedimientos internos planteados de evaluación. Entonces, cuando Michel plantea que los otros partidos, digamos, la U, liberales, a través de la candidatura de Felipe Córdoba, el gobierno no tendría contralor, sino que ganaría los que no es del gobierno, yo creía que no es cierto, digamos. La historia de Carlos Felipe Córdoba en ese sentido es una cercanía con partidos que, si bien no son del Centro Democrático, fueron los que apoyaron a Duque. O sea, el mensaje de una potencial victoria de Carlos Felipe Córdoba es que los sectores que apoyaron a Duque, independiente que coincidan los cospulados del Centro Democrático, son los que pueden llegar a ganar. Pero hay algo oficial, ¿no? El jueves a las 3 de la tarde, jueves 16 de agosto, la bancada uribista le dio 33 votos y anunció su apoyo oficial como bancada uribista. A José Félix Laforí. Lo que hay es una muestra. Ahora esto no significa que sea el candidato, o sea, puede ser, y por eso les hago la pregunta, ¿será que todo esto es parte, haciendo de malpensante, ¿no? De malpensante gatopardista? ¿Será que esto es solamente una estrategia para presentar, para dividir y presentar otra cosa? Como el discurso fuerte de Macías y de policía bueno, policía malo. Yo creo que dentro del tema de la gobernabilidad, yo creo que el presidente Duque todavía no ha entendido en lo que está. Pero el presidente Duque dijo, en la reunión que tuvo con los parlamentarios, dijo, no me interesa un contralor de bolsillo. Y no hay mermelada, sí, y no hay esto, y no hay lo hay nada. Yo creo que esto es un campanazo de estos políticos tradicionales de
nosotros los que manejamos el Congreso somos nosotros. Por supuesto. Esto aquí los que manejan el Congreso no es en el centro de pensamiento Primero Colombia, ni en las fincas del norte del Valle del Cauca, ni en las fincas de Antioquia. No, aquí ese tema de agitar el discurso. Y nosotros conocemos muy bien a nuestros congresistas son muy hábiles en ese sentido. Y si ellos tienen que voltear la vaina y decir y agarrarse con la bancada del Centro Democrático para mostrar un juego de poder, lo van a hacer sin ningún problema. Por eso es que yo ahí cuestionaba que quién es el dueño de la mermelada en el Congreso y cuál es el papel de Álvaro Uribe dentro de la gobernabilidad. Nicolás, pero un momentico, pero es que cuando se habla de es que ese término que acabas de utilizar es muy provocador. La mermelada del Congreso, es que hay varias mermeladas. Porque es que, ojo, está la mermelada del gobierno, está la mermelada de los órganos de control, está la mermelada dentro del Congreso, administrativamente del Congreso, ¿sí o no? Está la mermelada en la negociación de cada proyecto de ley, ¿sí está claro? Que afecta a distintos sectores. Está también la mermelada cuando se negocia el presupuesto, ¿sí está? Entonces, esa mermelada dentro del Congreso no es... bueno, y hay otra que yo quiero mencionar y también recogiendo la tesis de Nicolás relacionada con que es una elección del Congreso. Recordemos por qué uno dice el Partido Liberal está muy interesado en tener Contralor. No nos olvidemos que la mayor representación regional en la Cámara de Representantes es del Partido Liberal. Estamos hablando de poderes locales que van a tener el próximo año alcaldes municipales de muchas ciudades del país. ¿Esos contralores de dónde van a venir? De la elección que se decía el próximo lunes. Entonces estamos hablando que hay un interés estratégico de los partidos que tienen representación en el Congreso y que naturalmente van a incidir en las elecciones locales del próximo año, de tener un factor estratégico de poder con las contralorías locales. Dentro del sistema que obviamente se llevó a las prácticas clientelistas, pero entre el sistema de pesos y contrapesos, que es la separación de poderes, tú me eliges, yo te controlo, yo te elijo, tú me controlas, y así sucesivamente tenemos... Tú controlas, yo te elijo, tú no controlas. Sí, ¿no? Y así es el diseño institucional, y en ese sentido, estos partidos que viven de la contratación, que viven de la mermelada de donde provenga, que se tienen que fortalecer para las elecciones locales, porque cada congresista, cada representante tiene su lógica y tiene su juego. En una elección que del aparato institucional les entrega a ellos, pues van a presionar hasta el último momento para sacar el mayor rédito. Venga, este tema es apasionante, pero no hemos pasado del segundo punto de la agenda. Y eso le digo por lo siguiente: será que lo que estamos viendo es de verdad un distanciamiento entre la decisión del gobierno y lo que quiere el jefe máximo del uribismo. Porque nos habían vendido la idea del Aforí como el hombre fuerte del uribismo, impulsado por el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, que es que a pesar de todo pues, el jefe máximo de la bancada, ¿no? Hoy, el jueves, 3 de la tarde, la bancada en pleno del Centro Democrático dice: nuestro candidato es el Aforí, no nos importa. Pero todos los demás partidos liberales, Cambio Radical, ya dijeron: hey señores, nosotros nos vamos con Córdoba. Y comienzan a presionar hacia allá. Pueden pasar 1000 cosas de aquí hasta el día de la elección. Incluso el mismo día de la elección pueden cambiar 1000 cosas. Estas elecciones son muy complejas, son de equilibrios inestables. Pero les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque lo que podría pasar es que la elección de Contralor nos podría comenzar a dar unas señales de cómo va a jugar el Congreso con el gobierno. Cierta independencia, pero cierto juego también. Porque también hay algo aquí importante, que es trascendental tenerlo claro. Si el Congreso le entrega al uribismo y al gobierno... Pero no lo mismo. Sí, que ahí... Pues eso es lo que nos ha venido diciendo. Si le entrega al uribismo y al gobierno la Contraloría, les va a pasar lo mismo con la siguiente gran elección, que es consejeros nacionales electorales. Y les va a pasar lo mismo después en el juego para elegir defensor del pueblo. Y les va a pasar lo mismo cuando comiencen a elegir ascensos en las Fuerzas Armadas. Y les va a pasar lo mismo, si me explico, es decir, de aquí en adelante, de alguna manera, si se entregan, pues van a seguir entregados. Entonces, venga, sé que quedan muchas cosas pendientes, pero yo les haría una pregunta. ¿Cuál creen ustedes entonces que es? ¿Qué va a pasar? ¿Qué queda? ¿Qué aprendemos de lo que está pasando? ¿Qué vaticinando? ¿Qué puede llegar a pasar el próximo lunes? ¿Esto qué implica? ¿Qué nos están mostrando estos juegos? ¿Un Congreso independiente? ¿Un Congreso que le va a jugar el gobierno pero tiene cierta independencia? ¿Un Contralor, aparentemente como van las cosas, que sería Felipe Córdoba, que
va a ser más independiente, pero va a controlar, pero va a estar del lado del Congreso. ¿Qué significa todo esto? ¿Efectivamente existe una diferencia entre gobierno y uribismo, como nos han planteado, o es una ficción, o esto es parte de la estrategia? ¿Cuál es la gran conclusión, Nicolás? Yo creo que la gran conclusión en esto es que Álvaro Uribe Vélez tiene un reto gigante para lograr una unidad con todas esas personas que duró 4 años tildándolos de mermelados, corruptos y pro-FARC. Y yo creo que a partir de ahí es de donde radica este tema y de todas las posturas de que Santos gobernaba con mermelada, Duque no va a gobernar con mermelada, que es el Congreso les está sabiendo saber que sí necesitan cuotas, sí necesitan participación y le están haciendo entender a Duque que el que posesiona a los ministros y los cargos descentralizados es Duque, no Uribe. Entonces que Uribe puede decir todo lo que quiera en el Congreso, puede decir todas las bases uribistas, pero el dueño del lapicero es usted. Y usted venga y resuelva esto. Y si usted quiere tener gobernabilidad, pues tiene que firmarnos cosas a nosotros. Porque es que yo veo a Duque y entonces en la cierta medida se suicida, se sacrifica. No, yo veo a Duque en cierta medida confiando mucho en el poder político de Álvaro Uribe para su gobernabilidad en el Congreso. Y que cree que por el simple hecho de tener 3 senadores más que el partido siguiente, que de hecho no son la bancada mayoritaria en Cámara, partamos de esa realidad, Álvaro Uribe tiene el poder suficiente para manejarle a él el Congreso con el discurso rufián, con el discurso autoritario, con el discurso de el centro democrático es el que manda, y yo creo que si ese es el estilo del gobierno, se van a equivocar, porque los políticos tradicionales, yo no veo que le vayan a marchar al canto de Uribe, le van a marchar a los contratos, le van a marchar a la burocracia, le van a marchar a ser parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, el reto es de Álvaro Uribe de entender que el papel de él es garantizarle al presidente la gobernabilidad y no imponer el centro democrático. Por eso me parece tan clave la reunión entre Álvaro Uribe, Gaviria y Pastrana, porque digamos, puede que se logre como en cierta medida y después ojalá para la lógica que están buscando ellos, incluyeran a un líder de cambio radical o algo así, para que ese es el reto que tiene Álvaro Uribe Vélez en estos momentos, armarle la unidad nacional a Iván Duque, para poder sostener la confluencia entre gobierno y centro democrático, porque si no van a llevar a que el presidente Duque, cuando tenga que pasar decisiones importantes en el Congreso, va a quedar manateado. Pero Nicolás, muy duro porque el Centro Democrático queda fuera del juego de Contraloría. Y Nicolás nos está hablando de lo que se conoce técnicamente como la Realpolitik. Carlos. Yo creería, y difiero un poco de la tesis de Nicolás, es paradójicamente, el presidente Uribe está honrando su palabra. Yo estoy seguro que hay un compromiso previo con José Félix Laforía desde la campaña que le iba a apoyar. Entonces Uribe está quedando muy bien con sus bases uribistas, independiente de que se queme o no se queme. Y al presidente Duque, ¿qué le conviene naturalmente? Tener a alguien afín al Centro Democrático, pero que no necesariamente al Centro Democrático, porque no es mentira. Sí, la bancada del Centro Democrático es importante, pero no puede elegir solo un contralor, tiene que coaligarse. Entonces, ¿qué mejor potencial coalición? O la logran a través del Centro Democrático u otros partidos afines a Duque, que es el mensaje que ha dado el presidente Duque con los primeros nombramientos, defendiendo públicamente exfuncionarios del gobierno santista, gente que era afín al Partido Liberal y incluso a Cambio Radical en el gobierno, por supuesto, no significa que sean santistas. Pero digamos, frente a la visión más reaccionaria del Centro Democrático, son vistos como traidores. Entonces es como Duque tiene que apoyar entonces al candidato del Centro Democrático. Duque lo que está enviando el mensaje es la decisión del Contralor, por más que pretenda ser independiente, él no quiere que necesariamente sea, es decir, Carlos, afín, que sea puesto por Álvaro Uribe. Estás diciendo que Duque, que todo esto es parte de un pulso donde Duque le está ganando al presidente Uribe. ¿Es lo Yo creería que sí, pero el presidente Uribe, que queda muy bien honrando su palabra, es un tipo reconocido y respetado porque honra su palabra, independiente que esas personas terminen triunfando o no. Por eso cuando el Centro Democrático dice apoya, los 33 congresistas apoyan a José Félix Laforía, y eso significa de alguna manera que el resto de partidos van a hacer una mayoría diferente apoyando a otro, dicen, no tienen mayoría, porque precisamente este personaje ha generado tal polarización con el mecanismo del cambio a través de la resolución de modificar el mecanismo meritocrático para impulsarlo, el cuestionamiento por su vínculo familiar con una senadora del Centro Democrático, pues es un candidato que uno diría es absolutamente inviable, pero Uribe como líder espiritual del Centro Democrático no queda mal con nadie y no queda mal con sus bases, y el gobierno Duque sí pretendería seguramente tener un candidato, no necesariamente del Centro Democrático, pero sí afín al Centro Democrático. Y ahí
Carlos Felipe Correa cumple los parámetros de tener historia del Centro Democrático, tener historia dentro de Cambio Radical y seguramente poder llegar a trazar unos lazos con otros partidos minoritarios que seguramente serán incidentes y decisorios en la victoria final del Contralor. Bueno, les propongo algo. La próxima semana, en el próximo encuentro de Coordenada, que será otro tema de la semana, le dedicaremos, comprometámonos, ¿A qué pasó? que le dediquemos un breve análisis, en esa ocasión, un breve análisis de máximo 7-10 minutos a finalmente qué pasó y qué entendemos. ¿Listo? Entonces queda esa tarea ahí pendiente. Gracias por acompañarnos en Coordenada, un espacio de opinión y análisis donde queremos identificar de dónde venimos, dónde estamos y probablemente para dónde vamos. Queremos hacerles una invitación. El próximo sábado, 25 de agosto a las 2 de la tarde en Santiago de Cali, en Confenalco, en la calle Quinta con Sexta, en el 5º piso, Torre C, en el auditorio, Interdrogas, Droguería y Naturista, en alianza con Luxury ID y con Healthy Sports y el Diario Occidente, van a dictar una conferencia titulada Nutrición y Entrenamiento en el Adulto Mayor. Una conferencia enfocada en personas mayores de 50 años para aprender a vivir más y mejor. Es totalmente gratuita, pero demanda inscripción en el correo electrónico proyectos@interdrogas.com, en los teléfonos 889-1010, 889-1010 o en la página web del Diario Occidente. Gracias por acompañarnos. Coordenada es posible gracias a Interdrogas, Droguería Naturista, a Luxury ID, a Interópticas, a City Publix. Así que gracias a los patrocinadores, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Nos vemos la próxima semana aquí en Coordenada.